stress. Yes, you have. Hey. You're my foundation, the rock where I stand. Hey. And all of the ground that is sinking sand. Come on, let's hear you tell him. Say, I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song even when I'm standing tall on your promises. Yes, we are. Over and over now, come on. And over and over, time and again. My God is faithful, beginning to end. Yes, it is. And I might be shaking, but I lift my hands. I'm gonna choose you, God. And I choose to praise with all that I am. Yes, we are. Let's do it now. Come on. And I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, it's my song even when I'm standing tall on your promises. Yes, we are standing on his promises. Whatever may come, whatever may pass, I'll stand on this rock, you're my confidence. Whatever may come, whatever the cost, I'm standing tall on your promises. Whatever may come, whatever may pass, I'll stand on this rock, you're my confidence. Whatever may come, whatever the cost, I'm standing tall on your promises. Standing tall, your promises. Yeah, let's hear you, come on. I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song even when I'm standing tall on your promises. Hey, I'm standing tall on your promises. Your love never fails, your grace never ends. Troubles may come, this my song till the end. I'm standing tall on your promises. I'm standing tall on your promises. God, we believe that today. You're our foundation. You're the reason that we sing. Jesus Christ, you are our firm foundation. We sing this and we declare this together today, that is true. Christ is my firm foundation. Come on, let's sing it. And Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause he's never let me down. He's faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. No, he won't. And I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my life on Jesus, and he's never let me down. He's faithful in every season. So why would he fail now? He
Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. Oh, I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. Yes, He is. So why would He fail now? He won't. No, He won't. He won't fail. He won't. Yeah. He won't fail. He won't fail. God, we trust You in all seasons. In all circumstances, we put our hope in You. The rain came, and rain came, wind blew, but my house was built on You. And I'm safe with You. I'm gonna make it through. And rain came, wind blew, but my house was built on You. And I'm safe with You. I'm gonna make it through. Yes, I am. Oh, I'm gonna make it through, because my house was built on You. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. Yes, He is. So why would He fail now? He won't. He won't. He won't fail. He won't fail. No, He won't. He won't. He won't fail. Why should I worry what tomorrow brings, or place my hope in temporary things? If all that I'm holding were to slip away, still I'm held by one whose name will never fade. If all I have is Jesus, I have all I need. Oh, if all I have is Jesus, I have everything. Here in Your presence, there is always peace that surpasses all I know and all I see. You are my treasure, worth more to me than what riches of this world could ever bring. If all I have is Jesus, I have all I need.
There's nothing else, no better thing. You're all I want, you're all I need. There's nothing else, no better thing. You're all I want, you're all I need. Yes, there's nothing else, no better thing. You're all I want, you're all I need. There's nothing else, no better thing. You're all I want, you're all I need. If all I have is Jesus, I have all I need. If all I have is Jesus, then I have everything. I have everything. I have everything. I have everything. Father, thank you that if we have your Son, we have everything. That is our firm foundation. It's what we're standing on today. It's in your Son's name that we pray that. Amen. Thanks so much for singing with us. Go ahead and take a seat. Esta semana, como tú sabes, nuestra nación experimentó una tragedia en Texas y queremos tomar un momento. Quiero invitar a todos en todos nuestros campus que oremos por esas familias. Padre Santo, no sabemos qué hacer en frente de este tipo de maldad. Y tenemos que pedir y preguntar en dónde estás, en qué estás obrando. No entendemos cómo permites que esto suceda, pero nosotros confiamos en ti. En verdad lo hacemos. Pero sabemos que no hay ninguna otra persona a quien podamos acudir en tiempos como este. Y aunque no entendamos, aún somos leales a ti. Y oramos por esas familias de esos 19 niños que fueron asesinados. Oramos por las familias de esos 2 adultos que fueron asesinados. Y oramos, Señor, que tu misericordia esté sobre ellos, pero más allá de nuestra petición por tu ayuda, confesamos nuestro pecado porque de alguna manera más pequeña hemos herido a las personas a nuestro alrededor y nuestro silencio acerca de Jesús ha herido a las personas a nuestro alrededor. Dios, danos la valentía de hablar la verdad de Jesús para minimizar la maldad en este mundo. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Saben, mientras entramos esta serie de Colosenses, podrías pensar, ¿por qué estamos viendo una carta que se escribió hace 2000 años? Porque los mismos problemas que tenían ellos son los mismos problemas que nosotros estamos enfrentando. La maldad en el mundo y la injusticia en el mundo. La solución, en realidad nosotros creemos con todo nuestro corazón, es que Jesús es la respuesta a la crisis de nuestra cultura. Y nosotros creemos que por el silencio de los cristianos, la maldad se puede
permear más en nuestro mundo. Y las personas hacen cosas que están en contra de Dios porque la iglesia no ha compartido lo suficiente. Y vamos a entrar a este libro. De todos los libros en la Biblia, yo aproximo que este es el que da la vista más clara de Jesús. Entonces quiero preguntarles en todos los campus o en línea, levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes utilizan anteojos o lentes de contacto? Vamos a ver. ¿Cuántos dedos tengo arriba? No, estoy jugando. Yo entiendo qué es ser ciego. Hace 4 años yo fui legalmente ciego. De hecho, te miden la vista en dioptrías y yo tenía dioptrías negativas. Entonces, si tú tienes vista 20/20, eso es lo que tú ves cuando lees esto en la pantalla. Es bastante claro, ¿no? Es perfectamente claro. Si no lo ves claro, necesitas lentes, ¿ok? Y si tú utilizas lentes y tú tienes negativo 2 dioptrías, así se vería. Aún sería visible, pero algo borroso. Si estás en negativo 4 dioptrías y te quitas los lentes, se vería así. Si eres negativo 6 dioptrías, estás muy mal, pero se va a ver algo así. Yo tenía negativo 9 dioptrías. Estaba mal. Mi esposa me regaló un reloj que ponía al lado de mi cama. Me tenía que poner así cerquita de él para ver, aunque tenía unos números súper grandes. Y luego, algunos piensan, ¿fuiste sanado? No exactamente, me hubiera gustado, hubiera sido mucho más barato, pero tuve una cirugía, no la cirugía láser, donde ellos te cambia la forma de la córnea, pero el doctor dijo, no, tú estás mucho más allá, tenemos que hacer una cirugía invasiva, tenemos que cortarte el ojo, sacarte tu lente y ponerte un lente nuevo. Y ahora siento como si fue un milagro, ahora veo con vista 20/30 y es increíble y me siento mal por todos ustedes que no pueden ver. Yo no utilizo lentes de contacto o anteojos porque tengo un lente nuevo. Si suena bien para ti, me costó el costo de un carro usado. Bueno, lo que antes costaba un carro usado. La vida se está poniendo dura. Pero esta serie en Colosenses nos va a dar un lente nuevo. Y yo sé que todos vemos a Jesús y tenemos estas imágenes de Jesús y no son equivocadas. Vemos a Jesús como el buen pastor y es bueno. Lo vemos como un maestro poderoso, como un filósofo sabio, como un trabajador social. Y todas estas imágenes de Jesús que tú ves en las producciones de Hollywood o quizá tú los ves en los vitrales, no son malas, simplemente no son lo suficiente. Y lo que hace Colosenses es que nos da una vista clara, no del Jesús de pastel o de los vitrales, pero el Jesús histórico, el Jesús que vemos en las Escrituras. Y en toda esta serie, lo único que queremos hacer es que puedas ver qué tan grande y poderoso es Jesús, porque si tú ves a Jesús más claro, vas a poder seguirle más de cerca. Y mientras tú te acercas más a Jesús en tu caminar con Él, la sanidad que te provee va a impactar a las personas a tu alrededor. Si tú tienes la habilidad, no podemos deshacernos de la maldad como lo que ocurrió en Uvalde, pero podemos compartir la visión de Jesús con los demás que están a nuestro alrededor. Así que si te interesa quién Jesús es, este es un libro para ti. Y básicamente yo quiero decir 2 cosas en este mensaje. Todo el sermón en un enunciado te lo voy a decir para que luego te puedas ir a dormir. Eso es todo lo que voy a decir. Jesús es todo lo que tú necesitas y Jesús es más de lo que tú te pudieras imaginar. Es todo lo que necesitas y más de lo que te puedas imaginar, pero voy a cambiar el orden y esta es la razón. La mayoría de las personas vienen a Jesús porque Él es todo lo que necesitamos. Necesito sanidad, entonces voy con Jesús. Jesús, necesito sanidad y pide sanidad. Jesús, tengo una relación que está mal, necesito que vengas y la arregles. Mi trabajo está mal, perdí mi trabajo, o en mi trabajo necesito un ascenso. Jesús, ven y ayúdame. Cuando tus necesidades están enfrente y ese es el lente a través del cual estás viendo a Jesús, vas a ver parte de Él, pero no vas a ver lo completamente y no vas a ver la parte más importante de Él. Y eso es lo que yo he observado. Suena loco, pero es cierto. Si todo lo que tú ves en Jesús es tu necesidad,
Él nunca será suficiente para tu necesidad. Porque tu necesidad es lo que va a definir tu relación con Jesús. Pero si tú ves a Jesús por quien realmente Él es, el Cristo colosal, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, si tú ves a Jesús claramente por quien realmente Él es, Él no solamente será tu Salvador, pero Él también será tu Señor. Y cuando tú haces a Jesús tu Señor, entonces podrá ser tu Salvador. Y si Él es el Señor de todo, Él te puede salvar de cualquier cosa. En esa dirección vamos. Hay que iniciar con esto. Jesús es más de lo que tú te has imaginado. Y lo que yo voy a hacer es solamente volver a leer las escrituras que ya leyeron. Vamos a disectarla línea por línea. Si tú tienes la Biblia, ábrela a Colosenses 1:15. El Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, cuando dice que es el primogénito, no significa que Él realmente tuvo como un inicio, porque Jesús es eterno. Desde antes de que Él fuera Jesús encarnado, ya era la palabra de Dios por siempre, por la eternidad, y será el Cristo exaltado por siempre. Entonces, primogénito no significa que tuvo un principio, sino que tiene toda la autoridad en el hogar. En ese día, el hijo primogénito tenía las llaves al hogar de la casa. Tenía las llaves al banco, tenía la autoridad del padre, la habilidad del padre, y ya sabes lo que dicen, como padre, como hijo. Eso significa que Jesús es el primogénito del Dios eterno. Pero la palabra que me gusta aquí en este versículo es imagen. Él es la imagen del Dios invisible, porque Dios es invisible, no lo podemos ver, ¿cierto? Pero a través de Jesús tú puedes echar un vistazo, no las características físicas de Dios, tiene cabello café y ojos cafés, pero el carácter de Dios, la omnipotencia, la omnipresencia, todo esto se puede ver a través de la persona de Jesús. Y tienes esta imagen, la palabra que utilizaban para monedas, porque alguien imprimía una imagen del emperador, hacían como una estampa y la estampaban sobre la moneda y esta moneda reflejaba lo que estaba en esta estampa. Tú podías saber cómo se veía un emperador porque veías la moneda y podías ver la imagen del emperador. Eso es lo que hace Jesús. Y esa palabra también se utiliza en el libro de Hebreos, en otro libro de la Biblia. Hebreos 1:3, aún hablando de Jesús, dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Ahora, es una declaración muy grande, ¿no? Si Jesús dice, bueno, si me ves a mí, has visto a Dios. ¡Wow! Digo, lo digo al revés. ¡Wow! Si yo te dijera eso a ti, ese sería mi último y peor sermón. Mírenme, yo soy Dios. Claro que no. Pero no solamente lo dice Pablo, no solamente lo dice Hebreos, pero Jesús, el mejor amigo de Jesús, Juan, dijo lo mismo. Juan escribió varios libros del Nuevo Testamento. El primero se llama Juan. Es Juan 1:18, dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. Él es el Dios invisible, pero el Hijo unigénito, que es Dios y vive en unión íntima con el Padre. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Juan lo dice, Hebreos lo dice, Pablo lo dice. ¿Sabes quién más lo dijo? Jesús. La última noche de su vida, Él está hablando con los discípulos y les dice: me voy a ir. Y ellos están destrozados. Y Él está tratando como de darles algo de comodidad. Les dice: tendrá mi Espíritu Santo, sé que yo me voy a ir, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ustedes ya saben el camino al Padre. Y uno de los tipos, que se llama Felipe, dice: Jesús, nosotros nunca hemos visto a Dios. ¿Cómo podemos saber el camino a Dios si no hemos visto a Dios? Enséñanos el camino para saber nosotros el camino. Y Jesús dice que: Felipe, por Dios, he estado contigo tanto tiempo y aún no me reconoces. Cualquier persona que me ha visto a mí ha visto al Padre. Wow. Cuando volteas a ver a Jesús, ¿qué ves? ¿Ves a un buen maestro? Eso ni se acerca a ser suficiente. ¿Ves a un profeta? No es suficiente. ¿Ves a un trabajador de milagros, a un trabajador social, a un amigo, a un consejero? No es suficiente. Él es Dios encarnado. Es la mejor forma de ponerlo. Y si eso es cierto, entonces Jesús puede hacer lo que Dios hizo.
Y eso es lo que dice el versículo 16. No solamente Jesús es como Dios, Él hace lo que Dios hace, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesús es el Creador, es Dios. Y no es el único que lo dijo. De nuevo, Juan, el mejor amigo de Jesús, abre su libro diciendo, en el principio ya existía el Verbo, hablando de Jesús antes de ser Jesús encarnado. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, si tú regresas a Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Dónde está Jesús? Está en el siguiente versículo. Dios dijo que sea la luz. Jesús, el verbo de Dios. Cuando Dios habló, Jesús tomó esas acciones, creó la oscuridad, las montañas, los ríos, los cielos, la tierra y todo. Jesús hizo eso. Y no solamente Jesús creó el mundo, pero aún ahora, en este milisegundo, Jesús está uniendo el mundo como lo conocemos. El versículo 17 hace una declaración extraordinaria. Dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Mantiene unida toda la creación. ¿Qué significa esto? No estoy seguro de todo lo que signifique, pero déjame darte un ejemplo que podría ayudarte a comprender. En el mundo de la física cuántica, puede sorprenderte que yo no soy un experto en física cuántica, pero sí sé lo siguiente. A los niveles más pequeños hay átomos. Tú lo has escuchado también. Si tú ves una fotografía de un átomo, verás protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones son el núcleo y los electrones están volando por afuera a velocidades inimaginables. Y no sabemos mucho, pero lo que sí sabemos es que los electrones tienen una carga negativa y los protones y neutrones una carga eléctrica positiva. Y eso explica por qué estarían volando alrededor. Son como los imanes. Un lado de un imán es positivo y uno es negativo, y cuando pones negativo y positivo se pegan. ¿Alguna vez has jugado con ellos y luego le das la vuelta al imán para poner dos positivos? ¿Qué hacen? Se van a alejar de uno del otro porque positivo y positivo vuelan en direcciones opuestas. Entonces pregunta, si tú estás viendo este diagrama, ¿por qué será que en el núcleo del átomo, que está compuesto de protones y neutrones, no se disperse? La respuesta, no sabemos. Pero los físicos cuánticos, todos suponen que hay algo y todos están de acuerdo con un nombre. No saben qué es, pero están de acuerdo con un nombre. Nadie lo sabe, pero dicen que hay una fuerza y el nombre que le dieron es la fuerza fuerte. Los físicos cuánticos no son muy creativos con sus nombres, pero hay algo en el nivel atómico de nuestro universo que une todas las cosas. Ahora, ¿estoy diciendo yo que eso es Jesús? No lo sé. Yo nunca he entrado en un átomo, entonces no sé. Pero lo que yo sí sé es que al igual que en el mundo físico hay una fuerza invisible que no podemos ver y explicar y dependemos sobre ella, en la vida espiritual hay una fuerza fuerte y ese es Jesús que sostiene la vida, la une en el nivel micro y en el nivel macro. Considera esto, ¿cuál otra organización en el mundo tiene la diversidad de la iglesia? Cruza culturas, tiempo, espacio, hábitos, estilos de vida, políticas, géneros. Nosotros somos la organización más diversa en el planeta y yo sé que nos peleamos entre nosotros y hay divisiones feas, pero el hecho de que nosotros estamos unidos es simplemente por la fuerza de Jesucristo que nos une. Y cuando sí estamos volando en direcciones opuestas, es porque le hemos pedido a Jesús que sea nuestro Salvador sin permitirle ser Señor. Esa es la razón. Y mientras nosotros ponemos a Jesús en una perspectiva correcta, mientras lo vemos con el lente apropiado, Él nos une y nos lleva debajo de su señoría. Eso es cierto en tu vida personal y también
al nivel iglesia. Escucha lo que dice el versículo 18. Dice, Él también es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Él es el principio y primogénito sobre todos los que se levantaron de los muertos. Así que en Él todo Él es supremo. Esa es la palabra clave, supremo, porque Él es Dios. Él es creador, Él es sustentador. Él se merece el puesto último, el puesto supremo en nuestra vida, y donde Él no sea Señor, vas a encontrar que tu vida se desmorona. Y el problema, como yo lo vea, no estoy hablando acerca de ti, yo estoy seguro que tú eres mejor que esto, pero estoy hablando de la persona enseguida de ti. En la iglesia hay cristianos que quieren que Jesús sea su Salvador, pero no están dispuestos a llamarle Señor. Y ese es un problema. Porque tienes problemas en tu vida y dices, Jesús, estoy endeudado, ayúdame, arregla esto, sálvame de esto. Pero ¿lo has hecho Señor de tus finanzas? Jesús, tengo esta relación y yo y mi esposa así como que, y ven y arréglalo, o por lo menos arréglala a ella. Dios, tengo estos hijos que son adolescentes y no quiero que sean encarcelados. Arréglalo. Pero no queremos nombrarlo Señor. Y tú sabes que es cierto, hay cristianos que solamente vienen a la iglesia en Navidad y en Pascua. Y por lo menos tú vas una vez al mes a la iglesia, ¿no? Tú estás mucho mejor. Quieres que Jesús arregle cosas, pero no estás dispuesto a nombrarle Señor. Y ahora me voy a poner muy práctico con ustedes. Algunos de ustedes tienen algún trauma relacional y quieres que Jesús arregle la relación, pero no estás dispuesto a darle la señoría sobre tu sexualidad. Jesús, quédate tú en la iglesia, salte de mi habitación. O dirías, Jesús, mi negocio está batallando en este momento, necesito que arregles mi negocio, pero ¿lo has hecho Señor sobre tus finanzas? O le vas a dar un regalo, un 20 acá, un billete de 50, si te sientes muy generoso. Estás muy orgulloso de mí, ¿no, Jesús? Pero él dice, no, si tú me dejas ser Señor sobre tus finanzas, si tú tomas el 10%, lo que dice la Biblia, el primer 10% y lo das como un diezmo, entonces yo puedo ser tu Señor. Pero hasta que tú me hagas Señor, es difícil para mí ser tu Salvador. Eso es cierto en tus relaciones, en tu vida social, en tu salud mental. Jesús no puede ser Señor, no puede ser Salvador donde tú no lo hagas Señor. Y Jesús va a decir, yo soy Señor de todo o no seré Señor en lo absoluto. Entonces, si tú tienes áreas en tu vida que se están desmoronando, puedas preguntarte, ¿Jesús es solamente mi Salvador en esta área o estoy dispuesto a serlo Señor sobre esta área? Y a través de este libro hay muchísimas cosas que describen a Jesús, que Él se merece ser nuestro Señor. Déjame te leo algunos. En el versículo 13 Él es el Hijo de Dios, en el 14 es Redentor, en el 15 Él es la imagen de Dios, en el 15 también es el Señor sobre la creación. Él es la cabeza de la iglesia, quien reconcilió al universo a sí mismo. Él es el tesoro de toda sabiduría y conocimiento. Él es el estándar de la verdad. En Él existe toda la plenitud de Dios en su cuerpo. Él es la cabeza de toda autoridad. Él es el cumplimiento de todo festival, de toda profecía del Viejo Testamento. En su cruz, Él conquistó los poderes de la maldad y en su resurrección, Él fue puesto a mano derecha de Dios. ¿Lo harás, Señor? Porque ese es el Cristo cósmico y eso es lo que Él quiere de ti. Él te ama, Él te va a salvar, pero hasta que tú lo hagas Señor sobre todo, Él podría ser que no sería Señor en lo absoluto. Y por eso Pablo dice en el versículo 19, Él dice que Él es Dios completamente. Dice, pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y es una palabra interesante, dice vivir, pero significa habitar una casa. La naturaleza de Dios está en su hogar cuando está en la persona de Jesucristo. Hay otro versículo donde dijo también que Jesús vivía, que quizá lo recuerdes, es Juan 1:14, el mejor amigo de Jesús de nuevo dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.
Esa palabra es diferente, no significa habitar una casa, pero una casita de campaña. ¿Alguien ha ido a acampar? Es divertido un fin de semana, pero no quieres vivir en una casita de campaña. Jesús vino a este mundo y en su existencia aquí por 33 años fue una casita de campaña. Fue temporal. Su hogar es en el cielo. Y el carácter de Dios está en Él, porque Él es su hogar. Y por los últimos 3 semanas yo he estado en Israel. Y ha sido fabuloso caminar donde Él caminó, oler lo que Él olió, ver lo que Él vio, tocar lo que Él tocó. Y yo pude pararme en el monte donde Él dio su sermón más popular. Me subí a un barco en un lago donde Él caminó sobre las aguas y calmó las tempestades. Me subí al monte donde Él estaba debatiendo con los líderes religiosos y volcó las mesas de los recaudadores de impuestos. Pero lo que yo no vi fue su tumba. Hay un lugar que se han proponido que fueron la tumba de Jesús, pero el problema es que están vacíos. No tenemos evidencia que fue aquí o allá, no hay pruebas. Y ese es el punto. Él solamente estuvo temporalmente aquí, como en una tienda de campaña, pero ahora ha ido a casa, al cielo, a su hogar, y la naturaleza de Dios está en Él. ¿Vas a permitir que Él sea tu hogar en el cielo? Aún mientras tú estás aquí en la tierra temporalmente, va a venir un día en el que tú tendrás una residencia permanente con el pueblo de Dios, en el lugar de Dios. Y cuando tú haces que Jesús sea el Señor sobre todo, Él puede ser Salvador de cualquier cosa. Jesús es todo lo que necesitas cuando tú lo haces Señor sobre todo. El siguiente versículo, dice el versículo 20, dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Alguien necesita paz en su vida? ¿Paz en su hogar? ¿Paz en el trabajo? Jesús quiere reconciliarte, no solamente con los que están a tu alrededor, pero con Él mismo. Y Pablo continúa a escribir, dice: en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos por su actitud y sus malas acciones, pero ahora Dios los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él y libres de acusación. ¡Qué oferta! Dice: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Me imagino que hay algunos de ustedes que dicen: no sé si yo podría estar en paz con Dios. No después de eso que hice. Después de todo lo que dije acerca de Dios, todo lo que le dije a Dios, no sé si pudiera estar en paz con Dios. ¿Sabes quién escribió estas palabras? Él era un asesino de cristianos. Literalmente, él hacía campañas con cartas de extradición del sumo sacerdote y él casaba a cristianos, tomaba hijos, a niños, a niñas, a hombres y mujeres y los ponía en los calabozos. Él era un asesino de cristianos, y aunque él era enemigo de Dios, Jesús se hizo su amigo, y cuando él hizo a Jesús su Señor, Jesús lo salvó de su pasado. Y yo sé que Pablo murió hace mucho tiempo y puede parecer algo irrelevante a alguien de hace muchos años. Entonces quiero que escuches la historia de Don y Ana, porque ellos son miembros de esta iglesia, ellos viven en esta iglesia, y la vida de ellos y su historia es el ejemplo de todo lo que Dios puede hacer en ti. Hay que ver su historia. We were married 12 years before we had kids. We had our second one in 2011, and we were already breaking in 2009 before we even found out we were pregnant. We started going to counseling. I never pictured having financial issues. I never pictured foreclosing, which turned into bankrupt, foreclosed, divorce, all in the same time period. I just didn't picture that.
your typical ugly divorce. We both had lawyers. We fought about everything in court. Eventually got a court order to where we weren't even allowed to communicate. The only communication was through email. So that gives you a picture of how bad the relationship was and how ugly the whole divorce battle was. We just weren't doing anything right. We weren't doing anything God's way, and that was by default because, I grew up as an atheist, grew up in an atheist house. So I was just practicing what I was taught, and that was just normal to me. I know that it's better for us all to be together. I know that, but I don't know how that will ever happen. So eventually a buddy of mine, he invited me to come to church. Going to church obviously can't make things any worse, So I went, and that's when started to dive into the Bible a little bit and start reading that. Then ended up getting hooked up with a Christian counselor, which was just absolutely turning point, just an amazing person that God put in my path. It became the most peaceful time in my life. That's when I let God in 100%. And I remember my friend telling me, if he has this heart change, you will know. It will be evident that he has a heart change. And I feel like it must have been Halloween-ish where I was like, I think something's different. And that was the first night we really talked in years. So we had both been going to church, reading the Bible, going to counseling, working on getting ourselves healthy. So that was the first time that I could really see a God's work bringing us two together. And now we have two healthy people with God in their life, to where before we were two unhealthy people without God in our life. I remember thinking I'm either the dumbest person on the planet dating him again, or this has to work. Because if God's first, if we keep God first always, how could it not work? We can make it through anything. If God is here, he makes it possible. So now we've been married for 7 years. The first round was 14, then a 2-year intermission, and now 7 years. And really, there's no answer of what we did to get where we are. The only thing was God did it all. He orchestrated the counselor in our life, all the different accountability people to get us where we're at, because there's just no way we could have did it. I got to live a miracle. God got to take us from people that were very separate enough and toxic enough together to get divorced, and then to bring us back together. I mean, that's a miracle to me. I mean, and it wasn't nothing that we did to earn it or nothing we could have done. It was accepting God, and he takes care of the rest for us. That song right now, this is a house of miracles. This house. God did it. This is a house of worship. This is a place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name. This is a house of healing. Our hearts are full of faith. You have our full attention. You have the final say. Sing, come alive.
the feet of Jesus, everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. There's resurrection power. Your blood runs through our veins, Jesus. Your kingdom triumphs over even the coldest grave. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working all things for good. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. Here and now, we bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. Es una casa de milagros, porque Jesús es más de lo que pudiéramos imaginarnos. Porque el hecho de que Él es más de lo que pudiéramos imaginarnos también es todo lo que necesitamos. Y quiero retarte a realmente hacer que Jesús sea Señor sobre toda área de tu vida. Y no significa que vamos a ser perfectos, no significa que todo closet va a ser de Él, pero podrías intentar el día de hoy, porque tú sabes en dónde le estás cerrando la puerta. Quizá serán tus finanzas, tu sexualidad, quizá alguna relación o algún trabajo o algún hábito, pero tú sabes donde no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, porque ahí es donde las cosas están desmoronando. Y el reto es simple. Hay que hacer Jesús Señor sobre todo para que Él pueda salvarte de todo. Y no solamente que Él quiere salvarte a ti, Él quiere que tú seas un salvador también en este mundo. Hemos tenido muchos ubaldes, muchas crisis, y parte de eso, si pudiéramos aceptarlo, es porque la iglesia se mantiene silenciosa acerca de quién es Jesús. Y no solamente que tú lo hagas, Señor, para que tú seas salvado, pero hay otras vidas que están en riesgo también. Y la iglesia de Jesucristo es la sanidad que este mundo necesita. Y voy a orar por ustedes acerca de esto. Señor, aquí estamos con todas nuestras imperfecciones y te pedimos, Señor, que no solamente traigas salvación a nuestras vidas, que nos unas a nosotros, pero ayúdanos a ser los que unimos nuestras comunidades y nuestras familias como la de Don y Ana, para que ellos puedan encontrar sanidad, esperanza y salud donde las cosas no habían esperanza. Tú nos llamaste la sal del mundo, la luz del mundo. Ayúdanos ahora a convertirte en nuestro Cristo colosal, en nuestro Señor de toda área de nuestra vida, para que no solamente nosotros seamos sanados, pero para traer sanidad a nuestro mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay que ir a hacer Jesús famoso.